las formas políticas normalmente ahora están abandonando el estudio. Los tratados viejos de política, de historia de las ideas, eran historia de las ideas y de las formas políticas. Hoy preferimos hablar de historia de teoría política o de manuales de teoría política. Pero me interesa mucho la forma. O sea, si la república o la monarquía, si un Estado central o federal, ese tipo de debates ya no se dan. Claro, si la democracia o no democracia. Y Hoppe aplica el tiempo para determinar cuál es la forma política más compatible con la libertad. Y ese aspecto es muy, muy interesante. Estamos o no de acuerdo con él, introduce un nuevo debate en el seno de los estudios políticos y por eso, solo por eso estamos de acuerdo con él, ya merece la pena. Claro, claro. Marca una agenda que se había perdido. Que se había perdido el debate de investigar la forma. Se da, por supuesto, la forma política que hay, la república, y que es la única así, digamos, tal, y no se debaten las virtudes y los defectos de cada una de las formas políticas. Y eso es muy interesante. Claro, si tuviésemos que aclararle a nuestros televidentes el rasgo central de la defensa de la forma política que hace Hoppe, concretamente de la monarquía como forma política, bueno, yo creo que hay un primer debate, ¿no? Que Hoppe no la presenta como una forma política ideal, es una especie de second best, claro. Entonces la pregunta es, ¿por qué es el second best? Porque Hoppe es anarquista, es un anarcocapitalista. Y dice, bueno, mientras no llegue esa sociedad, mientras no se constituyan las bases necesarias para que pueda llegar la sociedad anarquista, porque para Hoppe también el anarquismo es una cuestión de futuro, evolutiva. Es una cuestión que derivará de un proceso de evolución social. También está planteado en ese libro, cuando habla de literatura así, la sociedad será tan evolucionada, tan avanzada, que no necesitará de gobierno. Esa es su idea, pero dice, mientras no llegue eso, y como camino a eso, defiende las monarquías como forma más civilizada que la democracia, digamos, moderna. A diferencia, y esa es su gran aportación. Hoppe no valora la libertad, le es indiferente la forma que tiene. Estamos acostumbrados a asociar democracia con libertad, y puede ser así, pero puede no ser así. Hay ejemplos de sobra en ambos lados. Pero a priori no se puede determinar que una forma política sea más libre que otra. Él dice que la forma que puede conducir a un mayor proceso de civilización, a un mayor proceso de libertad, es la monarquía. Hoppe parece preferir los gobiernos contractuales, tipo pacto feudal, a través de pactos, al gobierno abstracto, en el cual obedecemos a un ente abstracto llamado Estado. Eso no lo desarrolla mucho. Lo que sí que le interesa mucho es el concepto de propiedad privada. Digamos que el rey o los gobernantes son propietarios, y su camarilla son propietarios del aparato del Estado y de las rentas que éste produce, a través del expolio, del dominio de la población sometida a su dominio. Lo que viene a decir Hoppe, que ese concepto de propiedad privada es muy importante a la hora de entender el distinto desempeño de monarquías y democracias. Incluso Olson dice, claro, que el rey, al ser propietario del reino, tiene interés en que sus cosas funcionen, porque si no funciona su empresa, si no funciona, que no es una empresa exactamente, ahí sí que el principio de agresión se aplica, no es una empresa, pero sí que implica que si sus puentes, sus carreteras no funcionan bien, si no hay seguridad, si no hay una serie de cosas, sus propias rentas también se ven afectadas. Si el pueblo es más pobre, si el pueblo tiene problemas, el rey, como obtiene la renta directamente de ese pueblo, de un pueblo más pobre, solo va a obtener menos rentas. Entonces, hay ese interés que dice Hoppe en el libro, a capitalizar al pueblo. Es decir, que el pueblo esté capitalizado, que sea un pueblo bien formado, que sea un pueblo bien dotado de infraestructuras públicas y bien dotado después de personal cualificado. En la medida en que eso se dé, el pueblo será rico, pero también el rey será rico. O sea, tiene un interés directo al ser propietario digamos, de ese aparato, de esa máquina que saca dinero. Claro. Y si esa máquina puede sacar más, es que el Estado, el aparato, cuando hablo de Estado hablo de ese aparato, es propiedad privada. Claro, estamos hablando de administración pública, estamos hablando ejército, estamos hablando digamos, el servicio diplomático, si es que lo tiene, estamos hablando servicios, las infraestructuras, todas claro, servicios, infraestructuras. Principalmente de su camarilla familiar, de sus nobles, de sus duques, de lo que tenga el conde, de lo que tenga al lado. Mientras que la república, ese aparato es propiedad pública. Y eso veo una gran ventaja en cuestiones, por ejemplo, de capitalización, de interés en el cuidado de ese aparato, que no ven la democracia, que la democracia tiende a pensar a más corto plazo. Y es ahí de donde surge entonces el debate de la preferencia temporal alta y baja asociada a la forma, ¿no? Asociada a la forma, sí.
O sea, las monarquías tienen preferencia temporal baja. Baja. Y las democracias tendrían a tenerla alta. Es una a ver, Hoppe no dice que tenga que ser así, dice que es más probable una monarquía, porque Hoppe razona así, es más probable a priori, sí, y ceteris paribus, que una monarquía piense más a largo plazo que una democracia. Puede haber democracias que piensen a largo plazo que algunas monarquías, desde que a priori todos los demás factores inalterados tienden a pensar que una monarquía tiende a pensar a más largo plazo que una democracia. Porque el rey, la tesis de Hoppe, piensa en términos de capital y de dejar el capital a sus hijos. O sea, cuando un campesino corta un árbol, planta otro, para que la tierra no se le deprecie y para poder dejarle árboles a sus hijos también. Claro. Algo semejante hace el rey, algo semejante hace el rey. Sobre todo incluso, como dice Mancur Olson, si tiene garantizada la sucesión, si sabe que su dinastía va a proseguir en el tiempo. Entonces, en esa medida, él cuida de su capital. ¿Por amor al pueblo? No, él nunca lo dice. Pero los son anarquistas, simplemente por amor a sí mismo, por amor a sí mismo, por lo menos intenta que esos bienes estén cuidados y estén protegidos. Intenta que sus súbditos estén bien formados. Claro. Intenta que no haya conflictos entre ellos. Por ejemplo, Hoppe dice una cosa, por ejemplo, cuando habla de la migración, dice, bueno, los reyes tendían a traer una migración de calidad. O sea, artesanos bien formados, y como se ve en las monarquías españolas, ¿no? Que traían artesanos, pintores, trabajadores, obreros bien cualificados para hacer prosperar su reino. Cuando yo soy consciente de que me cuesta una cosa, protesto más para que no me expolien, ¿verdad? Cada país dio la vuelta. El gobernante guatemalteco, aún por encima, no puede repetir. El guatemalteco podemos estar 4 años y dice que descentraliza y le quita todo lo que tiene. Claro. Le quita buena parte del poder que tiene, tanto como luchó para llegar hasta allí, y ahora que tiene sus 4 añitos, se los vas a quitar, claro, dándole de poder a los regentes. Entonces no va a tener eso. Claro. Es muy improbable que quiera hacer ese tipo de cosas. A lo mejor un gobernante más a largo plazo podría tener otra visión, pero él, desde luego, no, un gobernante a corto plazo no. Claro, que desde la élite política hay poco incentivo para avanzar en ese sentido. Ese debate, por ejemplo, no solo de la democracia, después se puede extender a cosas como la limitación de mandatos y otro tipo de debates políticos de este estilo que tienen que ver con el tiempo. Claro. Y ver en qué medida, por ejemplo, el límite de mandatos también afecta temporalmente. Todos los fenómenos de pato cojo americanos, todos los fenómenos del sexenio mexicano, ¿qué pasa allí? ¿Son menos corruptos? ¿Son más sanos? Cómo se burla todo eso, acabamos de verlo en Nicaragua, estamos viendo muchos sitios cómo se burla eso, pues colocando, si yo no soy presidente, coloco a mi mujer, después Obama colocará la suya, claro, definitivamente. Ya están preparando a la hija de Clinton para política, ¿entendemos? El tiempo no solo afecta a la forma, el tiempo afecta a cómo los actores dentro de la forma se comportan y actúan. Claro. No sé qué piensa primero sobre asociar dictadura y monarquía. Identifica efectivamente la monarquía como es algo democrático con la dictadura, y no lo es. La dictadura es una forma republicana, en el sentido de que el Estado, aun gobernado por un sátrapa, un tirano, lo que sea, no es propiedad suya. Y su sucesión, o incluso su propia existencia, no se ve legitimada por la población. Es alguien que toma el poder, la tiranía existía, y la persona toma el poder de forma ilegítima. Entonces el tirano sabe que está ahí inestable, sabe que cualquiera, incluso de su propia camarilla, puede acabar con él, sabe que sus hijos probablemente no hereden el puesto, entonces su propia temporal cambia. Y es que Olson introduce muy bien, por eso digo que me extraña el concepto de dinastía, de que el rey, efectivamente, el rey sabe que tiene una dinastía, cambia la cosa. Claro, es que ese quizás sea un gran debate para establecer una primera diferencia entre dictadura y monarquía, ¿no? La monarquía es lícita en cuanto a temas de sucesión, de dinastía, etc. La dictadura, evidentemente, no. Una monarquía no tiene por qué ser dictadura. Normalmente no son dictaduras. Claro. Son regímenes tradicionales. Claro, es que hay democracias que piensan más a largo plazo. Estoy pensando en Suiza. Pero son democracias normalmente en las que no son muy democráticas. Claro, ese es el punto. ¿Qué caracteriza a una democracia largoplacista? Están limitadas por instituciones o normas o principios no democráticos, sino liberales. Principios de separación de poderes, principios de incluso constituciones bastante rígidas o mecanismos de pesos y contrapesos, de tal forma que limitan, aunque sean más o menos convenciones, limitan el poder del Estado, pero esas instituciones no son liberales y tienen incluso límites fiscales más o menos no escritos que no pueden superarse determinadas formas. Esas democracias no son democracias, en el sentido que la democracia no es omnipotente, tiene topes claros. Claro. Entonces, son buenas en lo que no tienen de democrático, en lo que tienen de democrático. Claro, lo que hace buena a la democracia no es precisamente las prácticas democráticas, es lo que no tiene de democrático. Diría Hoppe, y creo que es razonable, que también apunta Ortega, no es el carácter democrático, sino el carácter liberal que les acompaña. Claro.
Ahora, en ese sentido, y un poco jugando a abogado del diablo, ¿no? Sí se puede establecer como un diseño institucional que encuentre un equilibrio entre esas virtudes, ¿no? O sea, que haya cierto consentimiento popular, Sí. pero al mismo tiempo que haya una dinámica de división del poder que no genere una tiranía de la mayoría. Y por otro lado, que se respeten con todo ello los derechos y libertades liberales clásicos, ¿no? Sí, O sea, sí hay sistemas que han sido capaces de pero conseguirlo. además también hay una cosa muy importante, además de lo que dices tú, que no estoy en contra, sino que hay cierto consenso, digamos, son las ideas o principios o valores que tiene la población de sus países, es decir, digamos que no hay posturas muy enfrentadas en los temas, no está muy polarizada la política. Entonces, tú votas un poquito más, un poquito menos sobre lo que hay, pero no votas un cambio radical de régimen. En cambio, la democracia, en la que se vota sobre cambios de régimen distintos, uno quiere el socialismo puro, otro mejor que el capitalismo puro, es más difícil que se dé más fácil que se dé ese tipo de conflicto, claro. Que piensen a corto plazo. Claro. Desde luego, pues, la gente tiende a valorar más el aspecto democrático de la política que el aspecto liberal de la política. Claro. Entonces, esa democracia va poco a poco erosionando el aspecto liberal. Claro. De tal forma, por ejemplo, la propiedad privada, que antes era claro, en las constituciones liberales, claro, que es el principal freno al poder del Estado, al poder democrático, se va limitando. La propiedad se va siendo poco a poco expropiando de forma democrática o a través incluso de interpretación, lo que llaman los americanos la interpretación viva de la Constitución, ¿no? Claro. Que está viva, entonces lo van interpretando con nuevos principios y van erosionando poco a poco, por ejemplo, el principio de propiedad. Ahora tu propiedad ya no es tuya, ya es comunal, ya en tu casa ya no puedes hacer lo que quieras, sino que el Estado ya te va diciendo de cara afuera, cara adentro lo que puedes hacer, si puedes fumar dentro de la casa, o tu propiedad o no, etc. Te van limitando con este tipo de políticas, si puedes, aquí puedes admitir o no en tu local o tu restaurante, cosas por el estilo, te van erosionando el principio de la propiedad, entonces te van limitando también a corto plazo los principios liberales de ahí, claro. que son los que sustentan esa democracia, curiosamente. Porque yo creo que la libertad pues, se puede tener una base económica, no es una base política. Claro, claro que la esencia de la libertad sí está en la propiedad privada de los miembros que componen la comunidad, La propiedad privada plena tiene que ser un país libre por fuerza. Claro.